El 28 de febrero de 2026, un viernes por la noche, la Fiscalía General de la República envió un mensaje a 15 de sus 32 delegados estatales. El mensaje era corto. Era definitivo. Renuncien. Tienen hasta el lunes para desocupar sus oficinas. 15 delegados. Casi la mitad de las representaciones federales en todo el país. Fuera. De un día para otro. Sin explicación pública. Sin comunicado previo. Sin conferencia de prensa. Y eso último no es un detalle. Es un patrón. También porque la mujer que ordenó esa purga, Ernestina Godoy, lleva 3 meses al frente de la Fiscalía General de la República y no ha dado una sola conferencia de prensa. Ni una. La fiscal de la Nación no habla, no explica, no responde, pero actúa. Y hoy vamos a contarte exactamente qué está haciendo. Para entender lo que está pasando en la FGR, hay que entender quién es Ernestina Godoy y de dónde viene. Ernestina Godoy Ramos no es una fiscal de carrera cualquiera. Es una de las personas más cercanas políticamente a Claudia Sheinbaum. Cuando Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, Godoy fue su fiscal general en la capital. Trabajaron juntas, se conocen, hay confianza. Y cuando Sheinbaum llegó a la presidencia, una de sus primeras decisiones fue colocar a Godoy al frente de la Fiscalía General de la República, el organismo encargado de investigar y perseguir los delitos federales en todo México. Godoy reemplazó a Alejandro Gertz Manero, y quien fue enviado como embajador de México en Reino Unido. Un cambio de piezas que, más allá de las formas diplomáticas, significó una cosa muy concreta. Sheinbaum colocó a alguien de su total confianza en el puesto más importante de la justicia federal. Y Gertz Manero, con todos sus claroscuros, era un operador independiente. Tenía su propia agenda, sus propios tiempos, sus propias prioridades. A veces alineado con el gobierno, a veces no. Con Godoy, ese margen de independencia desapareció. De lo que llegó fue una fiscal que conoce a Sheinbaum desde hace años, que trabajó bajo su mando directo en la Ciudad de México y que le debe su posición actual. En política, eso no es un detalle, es la arquitectura del control. ¿Y por qué importa tanto ese puesto? Porque la FGR es, en teoría, un organismo autónomo. Esa autonomía fue una conquista institucional. Significa que el presidente o la presidenta de México no debería tener control directo sobre las investigaciones penales. La Fiscalía investiga, acusa y lleva a Nustaqueva a juicio. El Poder Ejecutivo gobierna. Son funciones separadas. Así funciona en cualquier democracia que se tome en serio la separación de poderes. Pero lo que ha pasado en los últimos 3 meses plantea preguntas serias sobre si esa autonomía sigue existiendo o es una formalidad vacía. Desde que Godoy asumió el cargo en diciembre de 2025, no ha ofrecido una sola conferencia de prensa. No ha comparecido públicamente para explicar su plan de trabajo, sus prioridades ni sus decisiones. La información sobre la FGR llega en comunicados escuetos o cada vez más a través de las declaraciones de la propia presidenta Sheinbaum en sus conferencias matutinas. Es la presidenta quien habla por la fiscalía. Es la presidenta quien explica lo que la fiscal no explica. Y eso en un Estado de Derecho no debería pasar. En ningún país que aspire a tener instituciones serias, la jefa del Ejecutivo actúa como vocera de un organismo que debería investigarla a ella misma si fuera necesario. El viernes 28 de febrero, la revista Proceso reveló que Ernestina Godoy había solicitado la renuncia inmediata de 15 delegados estatales de la FGR, 15 de 32, casi la mitad. La instrucción incluía desocupar oficinas a más tardar el lunes 2 de marzo. Es decir, tuvieron un fin de semana para empacar y marcharse, sin periodo de transición formal. Sin explicaciones públicas individualizadas, sin proceso de rendición de cuentas. Entre las delegaciones afectadas se encuentran estados clave. Michoacán, en plena crisis de violencia por la disputa entre cárteles. Nuevo León, la entidad industrial más importante del norte. La Ciudad de México, sede del Poder Federal. Jalisco, donde acababa de ocurrir el operativo más importante de la década contra El Mencho. Hidalgo, San Luis Potosí. Tamaulipas, Nayarit, Durango. No estamos hablando de delegaciones secundarias. Son estados donde la FGR tiene las investigaciones más sensibles del país. Narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, desapariciones, delincuencia organizada transnacional. El lunes siguiente, la FGR emitió un comunicado confirmando los relevos y presentando a 11 nuevos titulares. El comunicado decía que los cambios buscaban fortalecer la operatividad y la coordinación con el Gabinete de Seguridad. Esa última frase es reveladora. Coordinación con el Gabinete de Seguridad. El Gabinete de Seguridad lo preside la presidenta Sheinbaum y lo encabeza operativamente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Es decir, la Fiscalía Autónoma está reestructurando su presencia territorial en coordinación directa con el Poder Ejecutivo. Eso no es autonomía. Eso es subordinación disfrazada de eficiencia.
Los nuevos delegados fueron presentados con perfiles que incluyen experiencia en investigación y litigación dentro de la propia fiscalía. 6 de los 11 nombramientos son mujeres. La narrativa oficial es de renovación y profesionalización. Pero la pregunta que nadie ha respondido es: ¿por qué fueron removidos los anteriores? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué no hicieron? ¿Hubo evaluaciones de desempeño? ¿Se les notificó formalmente las razones de su separación? ¿Existe un expediente? Nada de eso ha sido público. Pensemos en lo que esto significa en la práctica. El delegado de la FGR en Jalisco fue removido pocos días después del operativo más importante de la década en su territorio. ¿Fue por la contaminación de la escena del crimen? ¿Fue por algo anterior? ¿O fue porque Godoy necesitaba a alguien más leal en un estado donde las investigaciones derivadas del caso Mencho van a ser determinantes para los próximos años? El delegado de Michoacán fue removido en medio de una guerra territorial entre cárteles que ha dejado cientos de muertos. El de Tamaulipas, en una frontera donde el tráfico de armas y personas define la vida cotidiana de comunidades enteras. El de Nuevo León, en la capital industrial del país, donde las investigaciones por lavado de dinero son cruciales. No se remueve a los jefes de investigación en los estados más complicados del país un viernes por la noche si no hay una urgencia política detrás. Y esa urgencia no se ha explicado. Y cuando Sheinbaum fue preguntada al respecto en su conferencia matutina del 2 de marzo, su respuesta fue desconcertante. Dijo que Godoy no tiene influencia en las fiscalías de los estados, que lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones y que Godoy presentará su plan de trabajo en los próximos días. Llevamos 3 meses esperando ese plan de trabajo. La purga de delegados no ocurre en el vacío. Ocurre en el mismo momento en que la FGR tiene la peor crisis de credibilidad operativa de los últimos años. El 22 de febrero, el ejército abatió a El Mencho en una cabaña del Tapalpa Country Club. La Sedena ejecutó el operativo. Y según el protocolo, inmediatamente después la FGR debía asumir el control de la escena, resguardarla, preservar la cadena de custodia, proteger cada documento, cada objeto, cada prueba. No lo hizo. Días después del operativo, periodistas ingresaron sin restricción a la cabaña, sin control de acceso, sin cinta perimetral, sin agentes resguardando el lugar. Fotografiaron habitaciones, documentos, objetos personales, registros contables, escritos a mano. La famosa narconómina, que reveló pagos a policías de Chiapas, a halcones, a funcionarios municipales. Todo eso fue encontrado y difundido por la prensa, no por la fiscalía. Esto no es un error menor, es una violación fundamental de los protocolos de investigación. Cada objeto que fue tocado, movido o fotografiado por personas no autorizadas es potencialmente inadmisible como evidencia en un juicio. La contaminación de la escena del crimen más importante del año podría comprometer investigaciones derivadas que involucran a decenas de personas. Los nombres que aparecen en la narconómina, los pagos a policías de Chiapas, las conexiones financieras del CEJNG con autoridades municipales. Pues todo eso necesitaba un tratamiento forense riguroso. Y lo que tuvo fue una puerta abierta y cámaras de televisión recorriendo las habitaciones del capo como si fuera un tour turístico. Y no es la primera vez. Meses antes ocurrió algo similar en el Rancho Izaguirre, también en Jalisco, un presunto centro de reclutamiento y entrenamiento forzado del CJNG. Ahí también la prensa accedió al sitio sin que la FGR lo impidiera. Activistas y familiares de personas desaparecidas denunciaron el riesgo de contaminación de evidencias. Cuando le preguntaron a Sheinbaum sobre la falla en Tapalpa, su respuesta fue directa pero también calculada. Dijo que tiene que explicarlo a la fiscalía, que fue una operación de la defensa y que la FGR asumió después el control. Y que la fiscalía tiene que decir por qué se permitió la entrada. Es decir, Sheinbaum le pasa la pelota a Godoy. Y Godoy no habla, no ha respondido públicamente. No ha explicado qué falló en la cadena de custodia. No ha dado un solo dato sobre si los documentos encontrados por la prensa forman parte o no de la carpeta de investigación. El silencio de la fiscal es absoluto. Y es en ese contexto exacto, con la escena del crimen contaminada y sin explicación, cuando Godoy decide purgar a la mitad de sus delegados. ¿Es una corrección de rumbo genuina? ¿Es una maniobra para desviar la atención de su propia incompetencia en Tapalpa? ¿Es una consolidación de poder para garantizar lealtad absoluta en las delegaciones que manejan las investigaciones más sensibles del país? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque la persona que debería explicarlo se niega a hablar. Hay un patrón que une todo lo que estamos viendo y que merece ser nombrado en voz alta. Sheinbaum nombra a su persona de confianza al frente de la FGR. Esa persona no da conferencias, no rinde cuentas públicas, no explica sus decisiones. Cuando la fiscalía falla, es Sheinbaum quien habla. Cuando la fiscalía purga a sus delegados, es Sheinbaum quien justifica. Y la reestructuración se hace en coordinación directa con el Gabinete de Seguridad de la Presidencia.
Esto configura lo que en ciencia política se llama una autonomía formal sin autonomía real. La institución tiene el nombre, tiene el marco legal, tiene la apariencia de independencia, pero en la práctica su titular responde a una sola persona, y esa persona está en Palacio Nacional. ¿Qué importa? Porque la FGR decide a quién investiga y a quién no. Decide qué casos se abren y cuáles se archivan. Decide si los nombres de la narconómina de El Mencho se convierten en órdenes de aprehensión o se quedan en un expediente. Si la FGR opera como extensión del Ejecutivo, entonces el Ejecutivo decide quién va preso y quién no. Y eso en cualquier democracia tiene un nombre: concentración de poder. Y eso no es casual que esto pase al mismo tiempo que Sheinbaum impulsa una reforma electoral que reduciría los contrapesos en el Congreso. No es casual que pase después de un operativo que le subió la aprobación a 76%. No es casual que la fiscal que debería investigar la contaminación de la escena del crimen sea la misma persona que no puede explicar por qué no la resguardó. Todo encaja y todo apunta en la misma dirección. Un gobierno que concentra, que no rinde cuentas y que coloca la lealtad personal por encima de la independencia institucional. La FGR es la última trinchera de la justicia federal autónoma en México. Si esa trinchera cae, no queda nadie en el tablero que pueda investigar al poder sin permiso del poder. Y el silencio de Ernestina Godoy, lejos de ser un problema de comunicación, es quizás el mensaje más claro de todos. No necesito explicar nada porque no le respondo a ustedes. Ernestina Godoy lleva 3 meses como fiscal general. En ese tiempo no ha dado una conferencia de prensa. Ha purgado a casi la mitad de sus delegados estatales en una sola noche. No ha explicado la contaminación de la escena del crimen más importante del año. Y cada vez que alguien pregunta, es la presidenta quien responde por ella. La pregunta ya no es si la FGR funciona. La pregunta es para quién funciona. ¿Para los ciudadanos que esperan justicia? ¿Para las víctimas que necesitan que las escenas del crimen se resguarden y los culpables se investiguen? ¿O para un proyecto político que necesita controlar quién investiga y a quién? Esto es Sin Censura MX. Aquí no hay bandos, hay hechos. Y los hechos incomodan. Si crees que este tipo de análisis es necesario, suscríbete y activa la campana. Cada semana vamos donde otros no se atreven. Comparte este video, porque en México lo que no se dice en voz alta termina enterrado. Nos vemos en el próximo Sin Censura.